tiempo de entrevista aquí, como siempre en Canarias al Día, y hoy la actualidad nos lleva a hablar de un asunto fundamental en las políticas sociales de Canarias, la aplicación de la ley de dependencia. Y nos lleva a hablar de este asunto porque hemos escuchado al Gobierno de Canarias esta misma semana anunciar que han crecido las altas en dependencia en los primeros 6 meses del año en 1.900 personas. El principal partido de la oposición, que además gestionaba esa consejería antes de la ruptura del pacto, Partido Socialista, considera que esas bajas son mucho menos teniendo en cuenta los datos de las altas netas que se publican en el Inserso. Para hablar de todo esto y de estas cifras que finalmente, al fin y al cabo, lo que tienen detrás son personas, hoy nos acompaña la ex consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y diputada del PSOE en el Parlamento Regional, Patricia Hernández. Patricia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Le decía que lo hemos visto publicado en los medios de comunicación. El Gobierno de Canarias ha cifrado en algo más de 1.900 las altas en el sistema de dependencia en los 6 primeros meses del año. Ustedes, desde la oposición, con las cifras del Inserso en la mano, hablan que las altas reales son 536. ¿Por qué se produce esta diferencia de cifras? Yo no se lo sé explicar, donde vi, o sea, más vale que... Si no me lo sabe explicar usted. No, yo sé explicarlo en base a lo que ella está diciendo y está contando. El parámetro que siempre se ha dicho y se ha llamado alta, parece que debemos cambiarlo para comunicarnos con el Gobierno de Canarias desde hace unos meses para acá. ¿Qué es lo que uno entiende cuando se dice que ha habido 1.900 altas? Que se han incorporado 1.900 personas más al sistema. Esto no es así. No, desde que intentan hacer juegos de trileros para esconder los datos de verdad, esto ha dejado de ser así. Pero hasta que ellos llegaron, hasta que la señora Valido se incorporó a la consejería, cuando todo el mundo nos expresábamos y decíamos que se habían incorporado 3.000 personas al sistema, que había 3.000 altas en dependencia, desde luego no estábamos hablando del trámite de los expedientes, sino de 3.000 personas más. Si estamos en el mismo parámetro, la afirmación hay 1.900 altas es absolutamente falsa, porque lo que hay son 536 personas más atendidas en 2018. Es verdad que ahora dicen que sí, a estas 1.900 tienes que restarle los fallecidos, los expedientes denegados, en fin, cualquier trámite que hayan hecho en la consejería, según ellos, suman 1.900. Vamos a ver los datos del Inserso, los datos oficiales que publica el Ministerio. Están, además, se pueden consultar online, incluso, bueno, pues vienen con esos cuadros, con las cifras y también pues con ese gráfico de la derecha que, como ven, bueno, pues nos sitúa a Canarias en el último lugar en cuanto a relación de beneficiarios con la población de las comunidades autónomas. Aquí vemos el dato de 31 de diciembre de 2017, vemos el dato de Canarias y si a este dato que estamos viendo ahí en pantalla lo comparamos con el dato de 31 de mayo, que es el dato que vamos a ver a continuación, como verán, Canarias sigue lógicamente en el último lugar. Efectivamente, si hacemos la resta, nos encontramos con un total de altas netas de 536. Claro, al fin y al cabo, Patricia, si estas son las altas netas y el Gobierno habla de 1.900, pero a esas 1.900 hay que restarle las bajas que evidentemente se producen, que son los fallecimientos, las resoluciones que finalmente se archivan por otros motivos, al fin y al cabo ustedes no están hablando de lo mismo con un lenguaje distinto. No. ¿Por qué no? Porque siempre ha sido que se han incorporado, las personas que se han incorporado al sistema. Y eso es lo que le interesa a la gente, no los trámites y los expedientes que muevan en la consejería. A la gente no le interesa eso, no le interesa cuántas veces se le dé al enter al ordenador. Lo que quieren es que se le solucione su problema, que tiene su dependiente en su casa, que no tiene quien se la cuide. Y lo que quieren saber es cómo va la dependencia en Canarias, cómo va, por supuesto, en la evolución, cuántos dependientes más estamos atendiendo. Ese es el dato que importa. Y lo que vemos, y ese está publicado, 536 más, que es un dato dramático de por sí de la comunidad autónoma que peor está y que ha estado siempre en dependencia. Bien, si ellos dicen y mandan un comunicado de prensa celebrando que han dado 1.900 altas, ¿qué interpreta todo el mundo? ¿Qué interpreta todo el mundo? Que hay 1.900 personas más atendidas y están mintiendo, le han dado 1.900 veces al enter. Al enter. Pero, ¿y eso realmente es positivo? Nunca ha pasado, David. Eso nunca ha pasado. Nunca ha habido un conflicto en el lenguaje. Por lo tanto, si ellos quieren a partir de ahora utilizar altas, eso haremos, porque de lo que se trata es de hablar de lo que a la gente le interesa, que es de las personas atendidas. Pero por eso, interpretando esos datos, que haya habido 1.900 resoluciones de altas en estos 6 meses... O cambios de grado,
o cambios de expediente. Que al final se traduzca en 536 nuevos beneficiarios que se están atendiendo en Canarias en los 6 primeros meses del año. Estas cifras, que al final son números bastante fríos, ¿qué realidad muestran? ¿Es una tendencia positiva? ¿Es positivo que haya más personas atendidas? ¿O se está atendiendo a demasiadas pocas personas en comparación con las que se estaba atendiendo antes? ¿El crecimiento es positivo o no? Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. 536 personas más incorporadas en casi 6 meses del año es lamentable. Y lo digo porque ellos, cuando nosotros llegamos a la consejería, había montañas de expedientes en los armarios, en las mesas y en los garajes. Montañas y faltaba personal y faltaba recursos. Tales que faltaba recursos que faltaba para pagar la nómina de diciembre a los dependientes que ya estaban siendo atendidos. Lo primero que hicimos fue poner recursos y en los 6 últimos meses de 2015, atribuibles a nuestra gestión, incorporamos al sistema, ya ves que no digo altas, incorporamos al sistema 1.100 personas. En el año 2016 nos encargamos de planificar de forma diferente. Incorporamos no solo recursos, sino incorporamos personal, y nos cambiamos de sitio. No cabían. Seguro que en esta tele, en este programa, se ha hablado de cómo estaban en el Príncipe Felipe los trabajadores y trabajadoras de dependencia. No estaban en condiciones de desarrollar su trabajo, ni de recibir gente. De manera que nosotros, como íbamos a incorporar más personal, en el Príncipe Felipe, en el de abajo, en el de por el mercado, nos cambiamos de sitio, incorporamos a 22 personas en un plan de choque que estaba limitado para 6 meses, que tuvo excelentes resultados, 3.000 personas incorporadas en 2016 y, por supuesto, no nos podíamos quedar ahí. El plan de choque se convirtió en algo más que un plan de choque y preparamos presupuesto y el personal y pusimos en marcha, lo tramitamos en diciembre de 2016 para quedarse los 2 años siguientes. Es decir, todo 2017, todo 2018, 2 años de 22 personas más que sumaban al personal de dependencia y muchísimos más recursos para acabar con las listas de espera de dependencia, para acabar con ellas. Y sin embargo vemos que las incorporaciones al sistema, que ya no diremos altas, se han derrumbado. Va más lento ahora la entrada al sistema, es más lenta que cuando estaban ustedes en el gobierno. 536 personas más en el sistema fue lo que nosotros dimos, si no me equivoco, en el mes de julio de 2017. Sí. O sea, es decir, en medio año lo que nosotros dimos en un mes en 2016, perdón. Sin embargo, el gobierno también, en respuesta un poco a lo que ustedes dicen, lo que ha hecho es una comparativa que también es real. Si cogemos los 6 primeros meses, estamos comparando los 6 primeros meses de 2018, si cogemos los 6 primeros meses de 2016 con ustedes en la consejería, el número de altas netas de beneficiarios que se incorporaron al sistema fue 277. En 2018 estamos hablando de 536. En esos 6 primeros meses ustedes incorporaron menos que la tendencia actual. ¿Por qué? No, bueno, ves que la tendencia no se coge primeros meses con primeros meses. Eso, ya le estoy diciendo que en los primeros meses lo que hicimos fue pelearnos con Hacienda y Función Pública para contratar a 22 personas más y coger las listas y hacer las entrevistas en fin, y preparar la planificación para que luego fuéramos más rápidos. Ese ritmo ya estaba, ritmo de crucero, pero no lo digo yo, es que lo dicen las asociaciones. Nosotros, si coge esos 6 meses, que coja cuando no estábamos preparando y planificando, sino cuando llegamos y empezamos a trabajar, que fueron los últimos 6 meses de 2015, que era a lo que estaba. Lo que nosotros hicimos en esos primeros meses de 2016 fue pelearnos con el gobierno o hacer entender al gobierno que necesitábamos más recursos y más personal. Y lo conseguimos y se los dejamos. Nosotros recibimos archivos, expedientes y les dejamos perras suficientes y personal suficiente. Ya no para 6 meses, David, que fue lo que nosotros tuvimos en 2016, para 2 años. Y se lo dejamos además formados, porque la mayoría de los trabajadores que se incorporaron esos 6 meses han repetido, porque las bolsas, como sabes, no estaban con mucha gente, y han repetido, por lo tanto, venían ya formados. Es falaz comparar, a mí me da igual, yo creo que nuestros datos están ahí, se tiene que ver todo el año de 2016 y, en todo caso, el año y medio. Pero de igual manera, entonces, a lo mejor habría que esperar a que acabe el año para poder hacer una valoración real de los datos de este ejercicio. Quiero decir, si los 6 primeros meses de cuando ustedes, del año 2016, David, yo lo puedo explicar. Para ustedes no servían, ¿por qué sirven esto? No, todo sirve. Mis primeros 6 meses, por supuesto que sirven. Pero no es una comparativa real, usted lo ha dicho, porque en los 6 segundos meses... Puede coger mayo, entonces, que ya teníamos el plan de choque, ya teníamos ese personal. Estoy hablando del mismo personal y es verdad, nosotros más recursos porque ellos han decidido ponerlo en otro sitio.
pero el presupuesto de la comunidad autónoma tiene 1.000 millones de euros más que el del año pasado. 1.000 millones de euros más. Y ahí sí, le doy la razón, tienen menos recursos del que yo tenía. O el mismo, pero con más personas atendidas. Porque no pusieron dinero para la dependencia. Tienen el personal que han heredado. El personal que han heredado y el dinero que han heredado. Porque no han puesto un euro más para atender a la dependencia que el año anterior. Esto es lo que está pasando. A mí no me importaría que me dijera, estoy planificando, David. Si a mí la consejera me dice, mire, estos 6 meses estamos, verá usted que los datos del próximo mes van a ser... ¿Pero cuánto tiempo vamos a estar planificando? No lo sé, ustedes ya estuvieron planificando, por eso le digo que eso ya estaba planificado. Yo, si le estoy dando la razón. O sea, yo no lo sé, ella sabrá. Pero yo lo que quiero es una explicación razonable. Lo que no me puede decir es que se le han muerto muchas personas, porque es una broma de mal gusto, es macabro. Esto es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que saquen un comunicado de prensa celebrando 1.900 trámites administrativos, cuando el resultado es que hay 536 solo nuevos dependientes. Esto es lo que yo reprocho, porque conozco esa consejería, como sé cómo se trabaja, sé cómo se dejan la piel los trabajadores públicos y que faltan instrucciones, falta recursos y falta estar allí echándole horas. Cuando ustedes estaban en la consejería, las cifras eran similares. Lo hemos dicho, esas 1.900 altas, si le restamos los fallecimientos y las bajas y los archivos de expedientes, pues nos quedamos en esas 536. Estamos hablando de, bueno, unas 1.300 y pico largas bajas dentro de los expedientes. ¿Ustedes manejaban estas cifras de tantas personas que se daban de baja en 6 meses? No, a ver, nosotros, ya le entiendo, ahora ha vuelto a las altas que dice al principio me quedé. No, nosotros no contábamos expedientes, nosotros contábamos personas. Es decir, claro que sabíamos cuando tramitábamos una alta de dependencia, ahora sí vuelvo, un papel, tramitábamos un papel. Éramos conscientes de que eso no era una incorporación neta al sistema, porque por el otro lado pasaban problemas. Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Hay una prestación de la ley de dependencia que se llama prestación vinculada al servicio. Y usted le dice al dependiente, estos son los catálogos que puede, tiene derecho a esto o a esto. Y resulta que hay personas que después lo rechazan. Eso es un trámite que se hace, pero no se ve. Eso, yo como lo cuento, es trabajo, desde luego, pero los datos que uno exhibe, que te motivan para seguir trabajando, que te dices tengo que seguir, las incorporaciones finales. Pero claro que esos datos... ¿Es normal que haya 3 veces más bajas en el sistema de dependencia que altas? Que es prácticamente el dato del que estamos hablando. Es que ya está sumando muchas cosas que nosotros no sumábamos. Por ejemplo, las valoraciones, si una persona tiene un grado determinado y se modifica, ella lo está sumando, nosotros lo hacíamos de forma diferente. Esas carpetas, por decirlo de alguna forma, no estaban juntas. En cualquier caso, Patricia, lo que yo creo que al final... Para nosotros eso, digamos, no era un problema. Para nosotros sabíamos que en la dependencia, aproximadamente, estamos hablando en ese sistema que es gente envejecida, nosotros veíamos que en torno a 115 personas fallecían al mes. De todas formas, 115 personas fallecían al mes. Bueno, aproximadamente. Habría que cruzar los datos, pero al fin y al cabo... Esto no es un reloj. Claro, lógicamente. Esto no es un reloj. No imagino que no todos los meses se mueran las mismas personas, pero habrá una cifra, una media que más o menos, imagino que no variará, salvo algunos elementos externos que puedan influir. Pero... Lo que sabíamos es que nosotros teníamos que dar 300 para que se creciera el sistema. En la época de mi antecesora, de doña Inés Rojas, se daba el alta, el sistema se mantuvo, pero se daba el alta de la persona que fallecía. Un fallecido, una persona se incorporaba al sistema. Entonces, la suma es 0. Nosotros sabíamos que teníamos que ir creciendo, no para cubrir una baja, sino para las personas que están esperando no fallecieran fuera del sistema. De todas formas, eso, lógicamente, es importante, pero... Yo creo que al fin y al cabo de todo este galimatías, de esta cuestión complicada de tantos datos... No lo era, ¿eh? Con lo que se queda la gente es con que somos los últimos. Lo hemos visto en ese gráfico que veíamos antes, somos los últimos. Pero hay un dato, al final, si uno se pone a curiosear en esos datos del Inserso, a lo mejor el que nos esté viendo ha dicho, pues yo voy a entrar también y voy a ver cómo eran los datos. Se habrá encontrado que Canarias es la única comunidad que tiene menos beneficiarios a día de hoy que los que tenía pues a 31 de diciembre de 2014. ¿Usted sabe por qué? Sí. ¿Por qué? Porque había una trampa cuando nosotros llegamos. Había efectos estadísticos y solo efectos estadísticos. ¿Una trampa?
Sí, pero eso ya lo explicamos. Cuando llegamos nos encontramos a 8.000 personas que a efectos estadísticos estaban contando, y solo a efectos estadísticos. El Gobierno de España, que como sabe paga una parte pequeña de la dependencia, no incorporaba recursos porque no eran dependientes atendidos y figuraban a efectos estadísticos para que quedara bonito. Nosotros decidimos que las estadísticas tenían que corresponderse con la realidad, con los informes técnicos suficientes. El diputado del Común también intervino y, por supuesto, si no son dependientes atendidos no pueden estar en las estadísticas. Por eso desaparecen pues esas personas que estaban en las estadísticas antes de que, por ejemplo, ustedes estuvieran en el gobierno regional. No estábamos nosotros. Estaba yo de permiso de maternidad. Me acuerdo perfectamente que me lo comunicaron acabante de dar a luz y en el hospital que teníamos un problema. Y llevábamos muy poco tiempo, si no me equivoco fue en el mes de septiembre. El Inserso nos dio la razón, el diputado del Común, lo primero que Jerónimo Saavedra lo denunció en su momento, porque bueno, había sido un engaño y no había repercutido, y no pretendo, y esto es lo que parece que puede pasar ahora, que no igual, pero había sido un engaño estadístico. A efectos de la gente, de más personas atendidas o menos, un engaño estadístico. Y nosotros pretendíamos acercarnos a las estadísticas como fruto de mejorar la vida de la gente y no de mejorar las estadísticas. Eso explica el dato de que cuando ustedes llegaron al gobierno hubiera 22.433 personas beneficiarias en Canarias y que cuando ustedes se fueron pues hubiera 16.512. La realidad es que había 12 y lo que hizo fue crecer. Fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, fue en el mes de septiembre, cuando acabante de llegar, vamos, y lo reconoció el Consejo de Gobierno, el Parlamento, el diputado del Común y el propio Ministerio. ¿Por qué somos los últimos, Patricia? ¿Por qué comparados con otras comunidades con una población similar, como pues en Castilla-La Mancha o País Vasco? Bueno, pues fíjense, le voy a dar los datos. En Castilla-La Mancha hay 53.961... Castilla-León era mi referente. Beneficiarios. Bueno, yo le pongo Castilla-La Mancha sí. por población. 53.961 beneficiarios. En el País Vasco hay 61.418 beneficiarios. En Canarias, 19.953. Y había 12.000. Y estamos creciendo muy lento. ¿Por qué? Porque nunca se lo han tomado en serio. Absolutamente nunca. El Gobierno de Canarias ha hecho negocio con la dependencia. En la primera etapa, negocio. Ha ganado dinero. ¿Cómo se hace negocio con la dependencia? Usted ha seguro oído hablar aquello de el sistema canario, como si cuando se aprobó la ley de dependencia las personas dependientes de Castilla y León estuvieran debajo de los barrancos o en los bancos de las plazas, estaban atendidos, tenían su propio sistema. De manera que cuando se aprobó la ley de dependencia, Canarias presenta a la gente que ya está atendida y dice, dígame usted mi parte, en ese momento la mitad. Sí, porque Mariano Rajoy disminuyó la aportación del Gobierno de España, pero no siguió creciendo con ese dinero. El resto de comunidades autónomas, ese dinero, esos fondos, lo utilizaron para crecer y Canarias ahorró como administración pública, porque no creció, sino que incorporó las personas que estaban siendo atendidas a los parámetros de la ley, pero no se dedicó a crecer. Eso sí, gritaba muy fuerte, sistema canario, sistema canario, sistema canario. Una cosa un poco ridícula, ya que el sistema canario, o decirlo muy, muy fuerte, nos ha colocado los últimos de los últimos y descolgados. Yo siempre decía que no es que seamos los últimos, es que estamos jugando en otra liga, es segunda vez. Y aquí hay algunos que están en la Champions, otros que pelean pero nosotros estábamos muy descolgados, muy descolgados. ¿Es una cuestión de inversión o de falta de recursos para tramitar, en este caso, los expedientes? Es una cuestión de recursos, de personal y de planificación. O sea, hace falta más dinero para tener más personal y mejores medios. Por eso nosotros pusimos recursos y personal y planificamos cosas como la ayuda a domicilio, la teleasistencia que la multiplicamos por 2, planificamos también la prestación del cuidado familiar, que dimos también muchísimas altas en este... ¿Cuánto creció el presupuesto para dependencia con ustedes en el Gobierno? Miren, el primero, nada más llegar, incorporamos en el crédito extraordinario, si no me equivoco fueron 3 millones, en el segundo 10 más 2, si no me equivoco, hay una parte que decimos más 2, que es la parte que va a discapacidad, la actualización del precio de Plaza Día. Y en el último presupuesto, pues más que eso, no me acuerdo, en torno a 15 millones de euros. Y la realidad es que se ha congelado. Los presupuestos que llevó el Gobierno de Canarias y siempre tiene que crecer más, David. Eso le iba a decir, pero ¿usted cree que esos 15 millones de los que me ha hablado, 15, 16 millones, son suficientes? Nosotros decíamos que para terminar... ¿Con este déficit que hemos visto? Fueron suficientes para cubrir los retos de ese año, de 2016.
fueron suficientes. Nosotros no habíamos planificado 3.000 personas incorporadas al sistema, fíjese como ya no digo alta, 3.000 personas incorporadas al sistema más, y nuestro reto en 2000, lo cumplimos, nos quedamos a 2.997, si no me equivoco. Que, por cierto, la portavoz del Partido Popular me dijo, si usted llega a 3.000, le felicito, y me felicitó. En el Parlamento eso cumplió. El año siguiente, 2017, habíamos planificado no quedarnos por debajo de 4.000 incorporaciones al sistema, de 4.000 beneficiarios más, y en 2018 teníamos pues otra planificación, y la verdad es que ya estamos hablando de un año visto. Queríamos incorporar los grados más leves, la promoción de la autonomía personal, fundamental porque retrasa. Cuanto antes la atiendas, cuando haces el ejercicio, retrasas la dependencia, el subir el grado. En fin, estábamos trabajando también la ayuda a domicilio en concursos grandes, nada de esto se hizo. La promoción sí se incorporó, de hecho estaba nominado en presupuesto a final del año pasado, y queríamos multiplicar por 2 lo ya multiplicado por 2 en teleasistencia, que por cierto es la única prestación que se puede repetir. Puedes tener 2 con la teleasistencia. Por tanto, ustedes prevén un aumento presupuestario que no se ha producido. Nosotros siempre decíamos que a partir y ahí están las entrevistas de la directora general de dependencia, que a partir de ahora solo era cuestión de dinero acabar con la lista de espera de dependencia. Y calculábamos que en torno a 20 millones necesitábamos para 30 millones para acabar con las listas de espera, de dependencia en esta legislatura, no en la siguiente, en esta legislatura. Esta era la planificación. Como está escrito, como lo dijimos cuando estábamos en el gobierno, estaría bien que se retomara. No es una cosa que digo ahora desde la oposición. ¿Cuántas personas están esperando a que se resuelva su expediente en estos momentos? 10.000 y 10.000. Y digo 10.000 y 10.000. ¿Qué quiere decir 10.000 y 10.000? 10.000 y 10.000 porque, fíjese, porque estamos hablando mucho del PIA y no hemos hablado en que tienen cerrado el grifo de entrada, las valoraciones. El sistema de la dependencia funciona, tú te apuntas porque crees que eres dependiente, probablemente lo seas. Hay una primera puerta que te valoran, te dicen si lo eres y el grado que tienes. Y a partir de ahora empieza en lo que hemos llamado el limbo de la dependencia. Usted es dependiente reconocido y sin embargo no disfruta del derecho. Hay otro paso, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato, que son de los beneficiarios. De manera que hay 2 listas de espera en dependencia. La primera es la de la que hemos estado hablando. 10.000 personas. Están esperando 10.000 personas aproximadamente, y además esto varía. Y en la segunda, que es la única que ha crecido, por cierto, ha crecido en este año 800. Fíjese usted, hay 536 beneficiarios más, pero las listas de espera de la gente que está esperando siquiera a una valoración, saber si es dependiente o no, ha subido por el otro lado. Son 2 listas de espera y aproximadamente 20.000 personas. Y como sigamos así, muchas personas morirán en la lista de espera, en una o en la otra lista de espera. 20.000 personas esperando en esa lista de espera de la dependencia. Listas de espera no solo también con la dependencia. A mí me gustaría ver este titular que se publicaba en el periódico La Opinión de Tenerife el pasado domingo. Si no me equivoco, las personas mayores se disparan en la isla mientras se estanca la juventud. Los habitantes mayores de 65 años crecen más de 1/3 en la última década. Esto es una tendencia no solo de Tenerife, una tendencia general de Canarias, una tendencia general de España y de Europa. Somos cada vez más viejos, cada vez necesitamos más recursos asistenciales. Hace falta una mayor implicación de las administraciones públicas. Yo le voy a dar otro dato. 2.300 personas en 2017 esperaban por una... Perdón, 3.200 personas esperaban en 2017 por una plaza en un centro sociosanitario público en la isla de Tenerife. Claro, si a esto lo unimos a lo que hablábamos antes de la dependencia, es que el panorama que se presenta eso sociosanitario es al final complicadísimo. Es un recurso de la dependencia. Pero es un recurso. Al final estamos hablando un poco de lo mismo. O sea, va a haber un crecimiento de la demanda asistencial y estamos a la altura de ese crecimiento. ¿Somos conscientes de lo que se nos viene encima? No son. En primer lugar, lo primero que usted recuerda que una de las crisis, y la que terminó con el gobierno, fue porque nosotros reclamábamos que el FEDECAN se colocara aquí, en dependencia, en infraestructuras sociosanitarias, en sanidad y demás. Y decían que eso no creaba empleo. Usted sabe que en las 3.000 altas que dimos, incorporaciones al sistema que dimos en 2016, se crearon 1.000 puestos de trabajo, mayoritariamente de mujeres, por cierto. 1.000 puestos de trabajo, que se habla poco de los puestos de trabajo que se crean en este sector, que además no es externalizable, no se pueden ir a otro sitio, son empleos estables y de personas, en fin, que también depende de la prestación, pero que son empleos de calidad, no son empleos
de 2 meses, ¿verdad? Pero es que estas personas que no reciban la prestación por la dependencia, que después no reciban una plaza pública para... Estamos hablando de personas mayores. O sea, quedan completamente desamparadas. O sea, ellas y sus familias. Ellas y sus familias. Pero la de mujeres que tienen que renunciar a su puesto de trabajo porque tienen que cuidar a sus, y digo bien, mujeres, a sus dependientes. Ellas y sus familias. Y, insisto, el presupuesto de Canarias, del gobierno de Canarias, de nuestra comunidad autónoma, ha subido 1.000 millones. Y el presupuesto de la dependencia no creció. Creció en la planificación de infraestructuras sociosanitarias, del dinero que están derivando, que están vendiendo y que están derivando los cabildos. No hemos visto mover una pala, pero no se mueve en los dependientes de ahora. Vamos a ver, esto es una tendencia que tenemos que afrontar, que además yo creo que debemos incluso, independientemente de que por supuesto hagamos políticas para subir la natalidad, saber que esto es así y que como es así, hay que poner la administración al servicio de esa nueva realidad y eso es... ¿Ustedes tenían algún plan de futuro para esta cuestión? Nosotros en 4 años íbamos a acabar con la lista de espera de dependencia. Así, o sea, no... Hombre, dicho así es muy ambicioso, ¿no? No era muy ambicioso. Era lo que habíamos planificado y estábamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo el calendario. Y fíjese usted, si hay 10.000 personas esperando en una lista y 10.000 en la otra, y en la primera te comes, en el primer año y medio te comes 4.600 personas de esa lista de espera, no me diga usted que nosotros, con recursos y personal, en lugar de 6 meses durante 2 años, no éramos capaces, con esos números que he dicho, de acabar con la lista de espera de dependencia. Bueno, habría que sumarle las nuevas personas que se van incorporando. Estoy dando el dato ahora. El de ahora de 20.000 no es el que yo me quedé, el dato de ahora. De manera que, claro, y si hay que poner más recursos se ponen, pero es que el presupuesto que nosotros teníamos novia, acuérdese, de 2016, era un presupuesto que no tenía los recursos que tiene ahora, que vino el maná del presupuesto del gobierno de España. De manera que, oiga, menos rotonda y más ponerlo en las políticas que afectan directamente a la vida de la gente. Patricia Hernández, muchas gracias por acompañarnos para hablar de un asunto que importa muchísimo a la gente, que se puede hacer bastante denso en muchas cuestiones, pero que parece fundamental, lógicamente, pues para entender también cuando leemos en prensa titulares sobre estas guerras de cifras que se prestan más a la confusión que a aclarar los datos, que es lo que es fundamental que la gente sepa ya que cuando decimos alta ya no es alta. Intentado ya no es alta. En cualquier caso, hemos cogido apuntes para preguntarle también a Cristina Valido, la actual consejera de Políticas Sociales, que evidentemente tendrá que explicarnos cuál es la posición del gobierno también ante estos datos, ante estas cifras y ante estas reflexiones que hemos hecho hoy en esta entrevista. Patricia Hernández, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos despedimos, dejamos ya este asunto del que volveremos a retomar, insisto, la próxima semana. Nuestra intención es entrevistar a la consejera y también a alguna plataforma de los diferentes colectivos que tienen que ver con la dependencia, que seguro que también tienen mucho que decir al respecto sobre cómo se está gestionando esta necesidad tan acuciante en Canarias, como hemos visto también en ese titular del periódico La Opinión de Tenerife, que nos muestra un panorama futuro en el que todo apunta a que no estamos preparados. Nosotros nos despedimos, volvemos la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana.